confiados en la misión del reino, y van a ver cómo el Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús se están verificando, porque en pocas palabras, lo Jesús está diciendo, vayan como yo voy, es mi estilo el que ustedes tienen que seguir. Bueno, lo pongo como trasfondo bíblico, como trasfondo evangélico muy reciente, porque es el evangelio de ayer, para este tema que me invitan a compartir una reflexión, que es una reflexión en voz alta, y yo le decía a las hermanas que no podía preparar nos congelaste. Me congelé, sí, no me veo. Escuchamos hasta, lo pongo como trasfondo de este tema. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Sí. Bueno, decía que Se escucha perfecto. Sí, se escuchó muy bien. No se ha congelado, Chelita. Acá yo tampoco. Sí. Dos fui yo, Armando. Todo perfecto. la congelada eres tú. La congelada es Chelo. Sí. Bueno, sí me escucharon, lo pongo como trasfondo de la reflexión, porque precisamente hablan de la misión y la visión. Y con el texto a mí me inspira que hay una misión que Jesús confía, pero hay una visión, hay una manera que les pide de ver la realidad y de verse ellos mismos. O sea, no se tienen que ver como los que, como decimos acá en Michoacán, inventores de la capirotada, lo que todo lo hacen con su esfuerzo, sino deben reconocer que la obra es de Dios, porque somos operarios del reino. Y eso no lo debemos olvidar, que hay alguien que nos envía, que es el dueño de la mies, el que nos envía es el dueño de la mies. Y por eso dice, pidan operarios al Señor, pídanle operarios para el campo, porque hay mucho trabajo. Pero no es un trabajo donde lo estamos abordando la inmensidad desde la desesperanza de lo que está mal, sino lo estamos abordando desde la esperanza de la obra de Dios, de la semilla de Dios que fructifica, que germina a pesar de las circunstancias difíciles. Y entonces ahí es donde ya la misma manera, la misma visión, la misma manera de entendernos nos ayuda también a proyectar lo que queremos hacer. Voy a compartir, yo espero que aquí la tecnología no me traicione, voy a compartir la pantalla que tengo aquí de un pequeño PowerPoint que... ¿Sí lo están viendo? ¿Sí ven el PowerPoint? Sí, Sí. vale, sí lo vemos. Bien. Ok, de acuerdo. Te lo voy a poner como presentación. A ver, creo que... Bueno, misión y visión de los colegios casarianos y su impacto en el contexto actual. La misión, como está redactada en los documentos, dice: los colegios de las Hermanas de los Pobres son comunidades educativas comprometidas en la evangelización a través de la educación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. Una educación que promueve en ellos la integración entre fe, cultura y vida. Los forma como cristianos comprometidos con sentido de iglesia y los impulsa a ser ciudadanos críticos y honrados, capaces de transformar su entorno. Esa es la misión. La visión, como está redactada, dice: los colegios de las Hermanas de los Pobres son comunidades educativas que desarrollan procesos de educación integral. Sus servicios educativos son reconocidos por promover en sus alumnos la vivencia de los valores evangélicos, la calidad académica y el compromiso social, especialmente con los más necesitados, a través de una gestión eficiente dentro de un ambiente de colaboración, de cercanía, respeto y amabilidad, que las identifican como comunidades de aprendizajes críticas, reflexivas y propositivas, capaces de intervenir en la sociedad con rectitud, justicia y paz. Lo primero que quiero decir respecto a la misión y a la visión es que me da mucha alegría leer estos textos, porque estos textos tienen, además de una inspiración evangélica, tienen una inspiración casariana muy importante. Yo creo que aquí los quienes colaboraron en la redacción de la misión y de la visión lograron resumir y rescatar mucho de lo que el señor Cáceres nos enseña. Espero al final poder hacer un comentario. Yo segmenté el tema de la misión poniendo siempre el sujeto. El sujeto aparece que son las comunidades educativas. La misión dice es un compromiso en la evangelización. Dice cómo lo hace, cómo realiza la misión a través de la educación cristiana a niños, adolescentes y jóvenes. Es la misión de los colegios. Y el modo es la promoción en ellos de la integración entre fe, cultura y vida,
la formación de cristianos comprometidos, con sentido de iglesia, ciudadanos críticos, con capacidad transformadora. Creo que aquí está el modo, o también lo que podrían ser los indicadores de si estamos cumpliendo o no la misión. Desde luego, lo primero es la naturaleza de los colegios, que es ser una comunidad, que es un tema muy evangélico, porque Jesús forma comunidad fraterna, y es la comunidad la que tiene fuerza de evangelización. O sea, no podemos entender que la misión la asumimos, solamente la asume quien tiene la dirección del colegio o quien tiene la responsabilidad de la educación en la fe, porque es el tema de la inspiración, del carisma, tiene que ver con el fundador y por tanto con la religión y por tanto los demás no tienen nada que ver. No, es la comunidad la que se impregna primero de ser comunidad. Y esto implica ya por eso un estilo que es un estilo de relación, de cercanía, de estilo de relación, de valores que inspiran las relaciones que se dan dentro de la comunidad, que tiene un propósito, es una comunidad educativa, educadora. Y esta comunidad sabe con toda claridad que tiene un compromiso en la evangelización. Es decir, se inserta en la gran tarea de la iglesia, que es la que tiene la misión evangelizadora que el Señor le confiere. Y esta misión se realiza a través de la educación cristiana a niños, adolescentes y jóvenes. Aquí hay un concepto muy importante que valdría la pena desglosar. No es el momento, pero es el concepto de educación cristiana, porque lo podríamos ideologizar y podríamos aquí generar, si no tenemos como una perspectiva clara de lo que es la educación cristiana, podríamos nosotros generar distintas comprensiones de educación cristiana, y eso sería como un medio, un punto de litigio, de encuentro, de confrontación, y siempre hay que ir madurando en lo que significa ese concepto de educación cristiana, porque podríamos nosotros definir con toda claridad educación, pero al ponerle el adjetivo cristiano, tendríamos que decir con claridad a qué nos referimos. Quizá de alguna manera está señalada en lo que yo llamé el modo como se realiza la misión, que es la promoción en los niños, adolescentes y jóvenes de la integración entre fe, cultura y vida. Puse con mayúsculas el tema integración porque creo que también es un signo de los tiempos el poder ver nosotros todas las dinamismos de integración que tenemos en nuestras comunidades. Ahí está la mies, ahí está lo que Dios ha ido formando, lo que Dios ha ido forjando a través de la inspiración y del trabajo de muchas personas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo fragmentado donde precisamente por un lado va la fe, por otro va la vida. Ya lo decía el Concilio Vaticano II hace 60 años, dice el gran drama del momento que estamos viviendo es el divorcio entre la fe y la vida. Después lo va a decir Pablo VI con mucha claridad en Evangelii Nuntiandi, dice es el drama de nuestro tiempo, la separación entre la fe y la vida, y aquí acertadamente ponen también el tema de la cultura. Porque no, si deja nada más fe y vida, se puede quedar en una dinámica individualista, y aquí cuando dicen cultura, se está hablando de la segunda naturaleza, de la que yo tengo, pero que participo con otros para formar un pueblo. El elemento cultural es muy importante en la comprensión del pueblo, y eso hay que tomarlo en cuenta ahorita que estamos en todo este camino de sinodalidad, está en curso el sínodo en Roma, y que habla sobre la sinodalidad, y la sinodalidad tiene que ver con la cultura, porque la cultura es el elemento que cohesiona al pueblo. Y me parece muy rico que diga, queremos integrar la fe, la cultura y la vida. Yo conozco más de cerca las comunidades educativas en Michoacán, en Zamora, en la diócesis de Zamora, y no es lo mismo, y las hermanas lo saben perfectamente bien, y ustedes, los que son de comunidades, aquí en Zamora no es lo mismo trabajar en Ocumicho que trabajar en el Ceja en Zamora. O sea, siendo la misma realidad, sin embargo, la cultura es distinta, como lo es en Perú, como lo es en el Chad, como lo es en el norte o en el sur de la República, e incluso, entonces, localmente esa integración me parece muy importante. Formación como cristianos comprometidos. Es decir, el tema del compromiso me parece muy importante. Es decir, somos para los demás. Y del fondo está hablando de una educación personalista. Es decir, es la persona, el ser en relación. Porque solamente alguien que es en relación puede decirse que se compromete, que está comprometido. Y eso me parece que es muy importante. Dice, con sentido de iglesia, es decir, el sentido eclesial. Y aquí
creo que hay un elemento importante que se desdobla del concepto de educación cristiana. ¿Por qué? Porque en el itinerario de vida cristiana podemos decir nosotros que tenemos como 3 niveles de conversión o 3 dimensiones de la vocación. La bautismal, que nos inserta en Cristo, la eclesial, que nos inserta en la iglesia, y la vocación misionera, la vocación a la misión. Y entonces, aquí estamos hablando ya del sentido de iglesia, es decir, de la pertenencia a la comunidad eclesial, que la educación cristiana de estos niños, jóvenes y adolescentes debe de alguna manera alcanzar o debe de alguna manera realizar. Formar, dice, la promoción en los muchachos, en los niños y adolescentes, de ciudadanos críticos. Esa palabra a mí me encantó. Creo que hoy falta mucho el tema del ser críticos y de formar en la conciencia crítica. Y eso es un reto impresionante que recorre transversalmente todos los ámbitos de cualquier centro educativo, de cualquier comunidad educativa, a todas las personas, nos incluye para ser ciudadanos críticos, porque hoy tenemos una invasión de propuestas que están causando mucha confusión y nuestros estudiantes, nuestros muchachos, no es que les estemos dando, y los proyectos educativos oficiales, no es que estén muy preocupados, les estaremos dando elementos de criticidad. Hemos sacado el civismo, hemos sacado la lógica, hemos sacado la filosofía, muchos temas que muchos de los que están escuchándome los tuvieron cuando fueron estudiantes, hoy los muchachos no los tienen. Y no los tienen como proyecto educativo. Sin embargo, nuestro proyecto y la conciencia que tenemos de nuestra misión, que quiere evangelizar a través de la educación cristiana y promover ciudadanos críticos, tiene que retomar este tema de la conciencia crítica como un elemento transversal. Creo que ahí hay un... Y luego el tema de la capacidad transformadora, que me parece muy evangélico, porque este es el tema de la levadura en la masa. O sea, la capacidad, aunque seamos pocos, de poder incidir, y creo que es importante incidir desde lo local. ¿Cómo podemos nosotros insistirles a las familias, a todo el entorno de la comunidad educativa, que allí donde estamos, la familia, el trabajo, el grupo de amigos, el equipo de deporte, las actividades lúdicas, etcétera, deben tener una capacidad de transformación, de una realidad que es bastante agresiva a una visión cristiana de la vida. Entonces, en cuanto a la misión, me parece que hay elementos muy interesantes que los desglosé porque me causan impacto en el verlos, y como les decía, yo veo detrás de estos elementos la espiritualidad y también la manera de trabajar y lo que nos enseña el señor Cáceres y lo que nos inspira. Los colegios casarianos, en el tema de la visión, nuevamente el sujeto es la comunidad educativa, que después, en un segundo momento de la redacción, aparece como comunidades de aprendizaje. Entonces, aquí ya el concepto de educación también se relaciona en la visión como es un lugar de aprendizaje. En la visión son comunidades educativas que se ven, permítanme, estoy verificando también mis tiempos. Las comunidades, los colegios de las hermanas de los pobres son comunidades educativas comprometidas, perdón, son comunidades educativas que desarrollan procesos de educación integral y tiene como indicadores. Los indicadores de sus servicios educativos son reconocidos. Así se ven las hermanas en sus colegios, así ven a sus colegios, así queremos ser vistos, que la comunidad nos reconozca y que nos vean de esta manera, por la promoción de la vivencia, primero de valores evangélicos, de calidad académica y de compromiso social con los más necesitados. Aquí tenemos 3 indicadores muy importantes que ahora sí que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos por los cuales se reconoce una comunidad educativa de las hermanas de los pobres o de los colegios casarianos? Que su educación es integral. No es una educación fragmentadora. No fragmenta al sujeto, sino que lo integra. Y integra en él valores evangélicos, calidad académica y también un compromiso social. Nuevamente el tema de salir de mí, el tema de no quedarme solamente en la formación de mi persona, sino salir de mí. Entonces habla de un estilo, y el estilo, perdón, hay por la falta de error ortográfico de ahí, la ineficiente, es una gestión eficiente. Vean ustedes cómo, hasta dónde se va. La gestión eficiente de todo el proceso de educación integral.
No es la gestión eficiente solamente de la administración, en la asignación de los recursos, sino es la gestión eficiente de todo el proyecto educativo de cada comunidad, con un ambiente de colaboración. Es decir, no vamos como profetas solitarios, siempre estamos en colaboración. Ayer decía el Evangelio, los mandó de dos en dos. Si no los manda solos, no los manda como protagonistas, no los manda como dueños, no los manda como gobernantes, no los manda como capataces, los manda como hermanos. Y el estilo de la evangelización es que la colaboración, que detrás puede tener todo el sentido de fraternidad, es un estilo con el cual se alcanza la visión, el modo como queremos ser reconocidos. Además, cercanía, respeto y amabilidad. Esto último me encantó, quizá no vaya a tener mucho tiempo para decirlo, me encantó porque es el señor Cázares evangeliza con un modo de ser. Es una persona sumamente amable. Y esto, quizá la imagen que están ustedes viendo detrás de mí, que es la que se ha divulgado del señor Cázares, se dulcifica su rostro, pero parece con un gesto muy adusto. Pero los testimonios que tenemos, el señor Cázares era sumamente amable, sumamente respetuoso, sumamente cercano con los niños, con los mayores, con los pobres, con los ricos, manteniendo siempre una sana distancia, pero con una manera de relación exquisita. Era incluso bromista. Hay relatos, testimonios donde dicen los señores, nos gustaba hacerle ruedita para platicar con él y nos pasábamos largos ratos platicando y él alegre platicaba. El estilo del trabajo, eso nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros porque cuando nos ven los padres de familia, los muchachos, sobre todo los que estamos en la dirección, en la gestión educativa, que decimos es una comunidad de colaboración, con el rostro adusto, con el enojo a la defensiva, sin tiempo suficiente, sin capacidad de escucha y además buscándole, sacándole, ay, ahí viene esta señora, qué barbaridad, ay, me va a decir, mejor sácale la vuelta. Cercanía, respeto, escucha, mucha escucha, amabilidad. Ese es el estilo. Y dice el texto de la visión que, permítanme, que las identifican, o sea, todo esto identifica a los colegios casarianos como comunidades de aprendizaje, críticas, reflexivas y propositivas, con capacidad de intervención en la sociedad. Pero fíjense cómo se interviene en la sociedad. No está hablando de grandes proyectos, no está hablando de grandes, no, con actitudes, con rectitud, justicia y paz. Nuevamente, temas exquisitamente casarianos y temas, antes que casarianos, exquisitamente evangélicos. Ahí están en el evangelio. Y el señor Cázares, si de algo nos da testimonio, es precisamente de rectitud, justicia y su opción por la paz. No se nos olvide que desde el discurso cívico, cuando él es abogado, opta por la paz. Y es un hombre que en su vida nos da ejemplo de una gran caridad, pero siempre sin renunciar por la caridad a lo que es la rectitud, a la rectitud y a la justicia. Bueno, esto es la misión y la visión. Viene el siguiente tema que me pidieron, que es el impacto en el contexto actual. Aquí yo voy a aludir a dos notas de diálogo, dos notas del Diálogo Nacional por la Paz que acaba de realizarse hace algunas semanas y que es muy reciente, para compartir con ustedes este otro documento, que son página y media, creo que los podríamos leer reposadamente. Aquí está, ¿sí lo alcanzan a ver? Dice Realidad Nacional. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien. Este texto es del padre Jorge Atilano. Este texto es muy breve, es una página y media. Y si alguien me ayuda a leerlo, por favor, para no cansarlos con mi voz. Hacemos una lectura fluida, sin detenernos mucho en ella. Yo subrayaría después solamente alguna cosa. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. ¿Quién es yo? Ser más No, grande. bien, Yo. adelante. Hacer un poquito más grandecito, padre. A ver, déjame ver porque no... Ahí en el más un poquito. Ah, ya, perdón, permítame. Ya. ¿Así?
Ay, perfecto. Muy bien. A ver, adelante. Ajá, realidad nacional. Los conversatorios y foros me pusieron en contacto con el dolor del pueblo mexicano por sus muertos y sus desaparecidos, el dolor por sus jóvenes y sus mujeres, pero también me pusieron en contacto con la esperanza de quien sabe que esta situación no va a cambiar si no alza su voz y participa desde su localidad. Territorios cada vez más controlados por economías criminales, Tarahumara, Chiapas, Michoacán o Morelos. Ahí se controlan los tianguis, bosques, tortillerías, minerías, policías, fiscalías, etc. Estas economías son alianzas entre grupos delictivos, gente de negocios y políticos que se usan mutuamente. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque han encontrado en la violencia una ventaja competitiva para los negocios, sean legales o ilegales. Ven en el uso de la violencia un aliado para controlar a un electorado o un aliado para instaurar una nueva empresa de aguacate, limón o extractiva. ¿Qué pasa que las Fuerzas Armadas no logran controlar esta situación? No están implementando estrategias para desmontar las células delictivas y transformar las condiciones que las facilitan. Solo se dedican a capturar cabecillas para efectos mediáticos, cuando se ha mostrado que la simple captura de cabecillas lo único que provoca son más grupos delictivos, más delitos y cárceles saturadas. La otra situación es que el eslabón fundamental para la seguridad, que es la policía municipal, está debilitado, descuidado y desprotegido, siendo presa fácil de la delincuencia y, por tanto, esto provoca que el ejército o policía estatal no tengan condiciones para conocer las dinámicas delictivas. Atender la violencia actual que tenemos, que son microdelincuencias diseminadas por todo el país, necesita de inteligencia social, de vasos comunicantes entre Fuerzas Armadas y ciudadanías, y ahí el ejército, por su formación, está en desventaja. Entiendo que su presencia atiende situaciones de emergencia, pero su estrategia principal tendría que ser el fortalecimiento de las capacidades locales para atender la inseguridad y desactivar las condiciones políticas, económicas o sociales que favorecen la delincuencia. Bien, aquí solamente insisto en esta visión del padre Atilano, el padre que es un jesuita, que habla de la necesidad de la ciudadanía. Y aquí es donde yo alcanzo a ver de lo que de la misión y la visión de los colegios, es la formación de ciudadanía. Una ciudadanía que naturalmente en los temas de rectitud, justicia y paz son valores fundamentales. Adelante, si otra persona quiere leer el siguiente párrafo. Un gobierno desbordado y necesitado. Un gobierno desbordado y necesitado de otros actores para detener esta situación de violencia. ¿En qué lo notó? ¿En qué lo noto? La salud mental de funcionarios que están al frente de la justicia y seguridad. Hay un desgaste y una sensación de desamparo. De ahí hay un sistema de justicia complejo, donde la opacidad y la concentración de poder favorecen la corrupción. El sistema de justicia está desbordado. Están poniendo a barrer el Estadio Azteca con 3 personas. Fue lo que nos dijeron los magistrados. Las policías municipales están rebasadas en armamento. El único cuerpo que puede hacer frente a la delincuencia organizada es el ejército. Pero si no tiene una estrategia adecuada, termina creando cuarteles rodeados de delincuencia organizada. La experiencia de los casos exitosos en seguridad muestra que solo la coordinación entre Fuerzas Armadas en un trabajo estrecho con sociedad pueden detener los índices delictivos. Así lo vimos en Tampico, un caso de éxito, en una colaboración entre la Marina, Ejército, Ciudadanía, a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Pero que me pregunto, ¿por qué en otros lados no sucede lo mismo? Cuando se suscita un conflicto, lo que se hace es mandar programas sociales, incrementar las becas, y eso no está resolviendo el asunto. Se necesita inteligencia social de la ciudadanía
y la inteligencia policial. Nuevamente se subraya el tema de la ciudadanía. Me parece muy interesante este concepto. El pueblo tiene una inteligencia, tiene un sentido, tiene resiliencia. Y ahí es el tema de no es solamente el destinatario, sino es el sujeto. Y en ese sentido me parece que la formación, o más bien el aporte de la misión y la visión de los colegios casarianos toca esta realidad de la crisis de violencia porque apunta a desarrollar la inteligencia social de la ciudadanía. Cuando se habla de la formación del sentido crítico que está en la misión y en la visión, y se habla del tema de la integralidad, donde no fragmentamos los problemas sociales y nos lo vemos articulados en la persona, en la familia y en la comunidad, entonces la ciudadanía va generando una manera que es la que, coordinada con la inteligencia policial, puede terminar en casos de éxito para reducir los índices de criminalidad e incrementar los índices de seguridad ciudadana. Vamos a continuar, perdón, me quedé, la inteligencia policial de las instituciones de seguridad. Se necesitan estrategias para desactivar las condiciones que permitan la actuación de los grupos delictivos. Tercer y último párrafo de este... no, perdón, no, todavía no es el tercer y último. Vamos a una sociedad. ¿Quién lee? Una sociedad que vive en el dilema de esperar a que llegue el candidato perfecto o avanzar a la corresponsabilidad desde ahora. Los foros muestran un sentir común de que la paz se construye desde lo local, con muchos deseos de participar y ser corresponsables de la situación que vivimos. La violencia está generando un sentido de responsabilidad, de que esta situación tan compleja no podrá ser resuelta solo por gobierno, que se necesita la responsabilidad de todos los actores sociales. El asistencialismo ha atrofiado la capacidad de agencia de las localidades, ha llevado a la desorganización de los territorios y los ha hecho vulnerables al crimen organizado. También tenemos que reconocer, la Iglesia ha descuidado los territorios y hoy su presencia en los espacios públicos, la construcción de comunidad en los barrios, las misas en las calles, la formación social de los agentes de pastoral es un tema urgente. ¿Qué está distrayendo a la sociedad? Una búsqueda desordenada por el reconocimiento, que algunos lo logran con el trabajo y el estudio, pero otros han encontrado en la violencia un modo de ser vistos y reconocidos. Otra persona que lea el siguiente párrafo. Algo que encuentro en los conversatorios y foros es que la polarización está en las élites políticas. En las comunidades existe un gusto por encontrarnos en la diversidad, un deseo de trabajar juntos, gobierno, escuela, empresa, iglesia, jóvenes, policías, etc. Nos han hecho creer que el debate nacional es la discusión entre candidatos, cuando el debate nacional auténtico es el que surge desde las problemáticas locales y se buscan caminos para atenderlas. Como sociedad necesitamos recuperar el debate de los asuntos públicos, centrado en lo que nos duele y nos interesa. Esta crisis que vivimos es una oportunidad de repensar el modo de organizarnos y trabajar juntos. Y este diálogo es una oportunidad de reconocernos en un mismo sueño, con caminos distintos, pero que juntos podemos encontrar la luz. Bien, fíjense, a mí me encanta este texto del padre Atilano, porque él está reflexionando lo que él vio en los conversatorios y foros que fueron previos al diálogo nacional de la paz. Y dice que algo que él encontró es que la polarización está en las élites políticas, porque en las comunidades hay otra realidad. Existe un gusto por encontrarnos en la diversidad, un deseo de trabajar juntos, incluso gobierno, escuela, empresa, iglesias, jóvenes, policías. Nos han hecho creer que el debate nacional es la discusión entre candidatos, cuando el debate nacional surge desde las problemáticas locales y se buscan caminos para atenderlo. Creo que aquí hay una visión crítica de la realidad y también creo que hay un ejercicio interesante del tema de ver la mies, el campo que está lleno de frutos dorados que requieren trabajarlos y cosecharlos. La crisis es una oportunidad de repensarnos
cómo nos organizamos y cómo trabajamos juntos. La misión de la visión habla de la colaboración. Habla de la colaboración. Entonces, nuestra capacidad de incidencia está desde el modo, desde el estilo como hacemos las cosas, como asumimos la misión del Colegio Casariano, y la asumimos en el conjunto, decía, integrando, colaborando, llevando valores, y entonces me parece que aquí esta manera con la que concluye el padre Atilano es una oportunidad de repensar cómo nos organizamos, cómo trabajamos. Es una oportunidad de reconocernos en un mismo sueño, con caminos distintos, pero que juntos podemos encontrar la luz. Este tema del sueño es muy interesante, porque estimula la imaginación. Y solamente cuando imaginamos mundos distintos, los vamos a hacer posibles. Y en esa dinámica se mueve el Evangelio, de estar estimulando en nosotros el anhelo de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y eso es no de una manera idealista, sino precisamente desde la crisis. Ahí encontrar la oportunidad. Voy a poner ahora otro texto, es el texto de Hernán Quesada. Él también interviene en el foro, él también es jesuita, es un amigo mío, los dos son amigos míos, conocidos. Él da datos interesantes de los que participan en los foros de justicia y seguridad. Y fueron 4,716 personas en 32 estados de la República. 14,105 personas conversaron en 1,002 conversatorios por la paz que se celebraron en 20 estados del país. Y ahora él nos quiere compartir lo que se diagnosticó y sobre qué nos pasa en México y por qué nos pasa. Y entonces dice, ¿quiénes conversaron? Hombres y mujeres pertenecientes a parroquias, grupos, instituciones y estructuras pastorales. Dice, por ejemplo, algunas pastorales que llevaron los conversatorios al interior de algunos centros penitenciarios, también organizaciones de la sociedad civil organizada. Dice, se conversó sobre distintas preguntas que nos han arrojado una suerte de status questionis, el estado de la cuestión, un diagnóstico de lo que se percibe a la base de la violencia en México. Y se han identificado 6 crisis. La crisis de la familia, del trabajo, del gobierno, de las escuelas, de la estructura de convivencia social y de la iglesia. Nuevamente vamos a leerlo, cómo se expresan estas crisis, nos lo señala la primera, la familia. ¿Quién nos hace el favor de leer? ¿La familia? La familia experimenta una desintegración de su estructura. Roles de papá, mamá, hijos e hijas diluidos. Se distingue como causa de esto el aumento de la pobreza que ha obligado a mirar más. Ahora las madres también migran. Ahora tienen que trabajar mamá y papá. Hay descuido de la familia a causa de la presión económica. Se vive un aumento de la violencia intrafamiliar. Se percibe que en las familias se han dejado de vivir y promover valores de respeto, diálogo, servicio y solidaridad. Algunas personas privadas de su libertad han señalado que fue en su familia en donde aprendieron que para sobrevivir tenían que ser violentos y dominantes, y para dominar había que tener dinero y poder. Mucho se señaló la infidelidad en la familia, la poca comunicación y el uso desmedido de redes sociales, que distrae y aumenta la crisis de comunicación intrafamiliar. Se ha señalado que el machismo, la violencia de género, las adicciones, el abandono a los ancianos se hace más presente en la familia en la actualidad. Por otra parte, la vida de fe, la pertenencia y participación a una iglesia están disminuyendo. Creo que todos podríamos suscribir esta síntesis que hace el padre Hernán Quesada, porque señala lo que ustedes en los colegios constatan día a día, la realidad de la crisis en la familia. Vamos adelante en el ámbito laboral. ¿Quién nos hace el favor de leer? En el ámbito laboral, el trabajo, se percibe una disminución de seguridades laborales, menos derechos, más exigencias, salarios precarios, pocos compromisos de parte de las empresas con los trabajadores. Se habla de un aumento de abusos laborales. No es fácil encontrar un trabajo con condiciones justas, seguras y dignas que pueda ofrecer cubrir las necesidades básicas personales y familiares. Y más complicado, que tenga un horizonte de certezas para los empleados. Bien, se me acaban de acabar mis 40 minutos que me dieron. ¿Le seguimos? ¿Te damos sí, unos 10 minutos más? Sí.
¿10 Sí, más? sí, Bueno, está entonces vamos a leer. Dale, Erna, está muy La bien, crisis de está muy gobernanza. interesante. La crisis de gobierno, de gobernanza. Hay desconfianza sobre la capacidad de los gobiernos en todos los niveles para atender la violencia en todas sus manifestaciones. Se percibe al gobierno incapaz de brindarnos seguridad y justicia. Hay la sensación o certeza de que las instituciones gubernamentales no saben cómo atender la crisis violenta en todas sus manifestaciones. Se percibe a los gobernantes sin preparación, sin medios eficaces para brindarnos seguridad, justicia y paz. Hay una notable percepción de que el sistema de justicia y gobierno es corrupto, de que se abraza la impunidad y se asume el terror. Se expresa la percepción en la mayoría de los conversatorios de que los gobiernos están en relación con el crimen organizado. Desde los centros penitenciarios se afirma que en las cárceles están los culpables y los inocentes, pero pobres, no los ricos. El sistema de impartición de justicia es lento e ineficaz. Lanzo una pregunta solamente como para que la reflexionemos a esta realidad tan cruda de este segmento que acaba de leer la madre Lili. ¿Ustedes creen que tiene que decirle algo eso último que decíamos de la rectitud, la justicia y la paz? Que les decía yo que eran valores exquisitamente evangélicos y valores exquisitamente casarianos. O sea, yo creo que aquí estamos viendo una realidad donde estos elementos exactamente son la respuesta a la crisis. Y entonces la pregunta es si nuestra misión y visión la estamos asumiendo de tal manera que exactamente es lo que estamos dejando en el corazón de quienes participan en la comunidad educativa. Que cuando entiendo comunidad educativa, creo que no estamos hablando, aunque habla ahí de educar a los niños, jóvenes y adolescentes, sabemos que es el contexto de los profesores, el contexto de las familias, de los padres de familia, de todo el personal administrativo y de todo el personal que colabora en los colegios. Es decir, es un entorno de una comunidad y es un entorno que colabora. Entonces, aquí hay un desafío muy grande en estos temas que son muy de la identidad casariana. Vamos al tema de las escuelas. ¿Quién lo lee? En las escuelas se percibe un modelo educativo en crisis que se expresa en una pérdida de autoridad de la figura de los profesores. Hay menos participación de los padres de familia en la educación formal de sus hijos e hijas. Se ve un incremento de violencia en las escuelas, el bullying. Bien. Adelante, la que sigue, la crisis de la estructura de convivencia social. La crisis de la estructura de convivencia social se expresa en casi la desaparición de los vecinos. Hay desconfianza, menos comunicación y convivencia en los barrios, colonias y fraccionamientos. Se perciben valores degradados, miedo e inseguridad que llevan a convivir menos. Se experimenta el exceso de tecnologías de comunicación en la vida, la pérdida de tradiciones y costumbres que unían en torno a las celebraciones familiares y religiosas. Hay menos empatía, respeto y sentido de comunidad. Bien, adelante. Otra persona que nos ayude con lo que sigue. La crisis de la iglesia. La crisis de la iglesia. ¿Sí se está escuchando? La crisis de la Iglesia Católica se percibe con miedo, sacerdotes menos empáticos, la Iglesia va quedando menos capacitada para acompañar, atender a sus fieles, especialmente más jóvenes. Se perciben divisiones y conflictos dentro de la misma Iglesia. También poco de trabajo con iglesias, otras religiones y no creyentes. En el fondo de todo lo anterior se identifican como causa en la base de todo. Aumento de la pobreza, la era digital que provoca un uso desmedido y no discernido de las redes sociales y del internet. Crisis de valores, es decir, lo que antes era valioso, ahora ya no lo es. A ver, creo que aquí cuando dice la iglesia va quedando menos capacitada para acompañar y atender a sus fieles, especialmente a los más jóvenes, nos vemos interpelados. ¿Por qué? Porque la misión evangelizadora que asumen las comunidades, los colegios casarianos, se realiza mediante la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Es lo que dice la misión.
Y entonces aquí es donde nosotros, cuando la visión que presenta este diálogo con tantísimas personas que participaron en estos foros, esto es una síntesis muy apretada, dice que la iglesia va quedando menos capacitada para acompañar y atender a sus fieles, especialmente a los más jóvenes. Ahí tenemos nosotros un impacto importante para nosotros. Y luego señala al final las causas que están a la base de todo, que se alcanzan a percibir en el conjunto de los diálogos que se tuvieron. Aumenta la pobreza, y la era digital nos provoca un uso desmedido y no discernido de las redes sociales y el Internet. Tanto en la misión como en la visión se habla del sentido crítico y la capacidad de discernimiento precisamente agudiza la forma como conocemos. El sentido crítico tiene que ver con la forma como conocemos la realidad, cómo nos acercamos a ella, cómo la analizamos y la interpretamos. Y entonces, precisamente, ante esta profusión que hay de redes sociales, de Internet, que nos fragmenta la visión de la realidad, el sentido crítico, y lo tienen ustedes en su misión y lo tienen en su visión. Y tanto la misión como la visión tienen los temas de los grandes valores. Ya hablé de los que son exquisitamente casarianos y están otros valores que ante la crisis de valores, los que nosotros proponemos, pues sí son una respuesta a esta crisis que sentimos que está viviendo y que de alguna manera se expresa en estas apretadas síntesis de los padres Atilano y del padre Hernán Quesada. Vuelvo nuevamente al PowerPoint. Para terminar, me quedan 3 minutos de los que me dio Chelo, de la concesión que me hizo Chelo de 3 minutos. No te preocupes, Armando. Me preocupo. Bien, al final lo único que les propongo es esta imagen, el señor Cázares. El señor Cázares porque es la fuente inspiradora de los colegios casarianos. Me da mucho gusto que le llamen colegios casarianos, aunque la redacción de la misión y la misión dicen los colegios de las hermanas de los pobres. Podríamos decir que es lo mismo, pero el insistir en casarianos nos está llevando a la raíz y a la fuente del carisma. El señor Cázares, antes de iniciar su vida sacerdotal y episcopal, fue ante todo un ciudadano. Y fue un ciudadano comprometido con el conocimiento. Era un hombre que era un letrado. No era un científico, era un letrado. Son dos cosas distintas en la época. El letrado tiene una visión global de las cosas, que es una de las grandes cualidades del señor Cázares, su visión, cómo ve la realidad. Siempre la ve en forma global, no en forma sintética, no en forma fragmentada. Creo que lo alcanzamos a ver en su obra, en su trabajo. Dice Nellis, igual un estudio que hace, dice, el señor Cázares ve a 180 grados porque está viendo problemas muy grandes y al mismo tiempo está preocupado por la nota de leche que se le da al lechero de Tangancícuaro. Y entonces está con un sentido global de la realidad donde la necesidad de la persona concreta más pobre no lo distrae, no queda distraída o no queda olvidada ante la realidad compleja de otros problemas que tiene que atender. El señor Cázares, como abogado, es un ciudadano y es un ciudadano que toma una opción en una realidad crítica, porque es una sociedad violenta en la que él le tocó vivir. Se formó en una sociedad violenta, con distintos cambios de gobierno, distintos movimientos sociales. Llega el momento crítico de Maximiliano y en el discurso cívico que dice la revolución lo único que ha traído es dificultades, las polarizaciones. Queremos paz, necesitamos la paz, es la opción por la verdad y dice, y no por los partidos. No soy amigo de banderías. Y eso, el señor Cázares ahí nos enseña algo que me parece que es muy importante porque él es formado, él también fue formado y fue formado en una opción pedagógica que insiste en la virtud está en el centro. Y si algo hace Cázares con ese sentido de prudencia que lo va a caracterizar es, ante la polarización en la interpretación de las realidades, busca siempre un camino intermedio, como que hace la síntesis de la tensión para generar una alternativa donde le permita caminar sin decirle, me voy con este, me voy con aquel, sino sigo un camino donde estos y otros pueden caminar conmigo. Creo que esa manera de Cázares de ver la vida lo va a acompañar en toda su existencia. Entonces, repito, él es un ciudadano comprometido con la Junta de Instrucción Pública de su pueblo, comprometido con la Sociedad de Geografía e Historia, comprometido como juez de letras, después como alcalde en el periodo que tuvo que sustituir al alcalde que había renunciado, muy breve,
como abogado comprometido con las causas de los pobres, el señor Cáceres es un ciudadano, es decir, es la experiencia que le precede al ministerio sacerdotal. Y toda su historia, Dios lo fue preparando, porque es clarísimo cómo lo va preparando desde el que su padre era administrador de los diezmos, que viva en la casa de los diezmos, con lo que él después va a vivir, y va a tener, él no va a actuar hasta que tiene una visión de la realidad. Por eso en Zamora inicia su visita pastoral, y hasta los 3 años de que llega a Zamora en el 82, comienza un gran proyecto, porque tiene un conocimiento de la realidad. A poco de eso viene la Fundación de las Hermanas, está trabajando por el tema del seminario en ese momento, en el 84, hace esa profusión en el tema del seminario, la Fundación de las Hermanas, y comienza con una serie de presencia, donde incluso la administración de los recursos económicos van a hacer con rectitud en el sentido de los más pobres. ¿Por qué? Porque se van a utilizar en las crisis de hambre para que no se especule y los pobres tengan con qué sembrar o tengan con qué comer la tortilla del día. Entonces, Cáceres tiene un sentido crítico de la realidad, es obvio que la manera como la ve, pero curiosamente no vemos en nosotros ningún afán erudito de decir es que las cosas son así para generar una propuesta política. No, él solamente trabaja. Él trabaja, hace lo que tiene que hacer y lo hace con un estilo. Él está en salida, está en camino, y en el camino va forjando las instituciones que su Dios necesita para responder a esas necesidades. Un pueblo que teóricamente se ha declarado abierto por a ser una república democrática, pero que tiene un pueblo que no está preparado para ser demócrata. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento, le falta el acceso a la verdad. Por eso vienen los colegios, por eso viene el formar, el dar las letras para formar la puerta de entrada del sentido crítico, y viene también el tema del catecismo, el tema de la fe. ¿Por qué? Porque es otro camino para el conocimiento de la verdad y tener una visión integral del hombre. Creo que en este sentido el señor Cáceres es una profunda inspiración que está muy bien reflejada en la misión y visión, y ojalá sigamos volviendo a él. Ojalá que pronto podamos tener en las manos el primer volumen de la biografía, que ya está terminada la primera parte, ya está por entrar a la imprenta. Todavía me toca a mí, estoy trabajando algunas cositas que hacen falta, con otras que tenemos de la causa que se ha activado ahora que nombraron un nuevo relator, pero yo los invito a todos a que no lo desatiendan, vuelvan al señor Cáceres y hagan esa mediación como la están haciendo ahora tan hermosa entre el ideal, la misión y la visión y la realidad. Y con esto termino felicitando a las hermanas y a quienes organizan este foro, porque sigo constatando algo que he percibido en las hermanas que yo he conocido, de las que alcanzo a tener memoria, que son prácticamente 50 años, que es su fidelidad a la iglesia. Este tema sinodal, esto que están trabajando sinodalmente, estas preguntas que se hacen, no es otra cosa que la fidelidad a la iglesia. Y creo que eso lo han vivido en muchos momentos, yo lo he constatado. Yo he participado en otros momentos con la Madre Olivia, me acuerdo cuando estaba en el tema del ideario del CEJA, con la Madre Rosa María, revisando documentos, aportándole a la filosofía, y siempre preguntándose en esta fidelidad a lo que ellas son respecto al Evangelio y respecto a la realidad. Felicidades, hermanas, Madre Luzma, felicidades a toda la congregación, porque esto realmente se llama fidelidad a la iglesia, y creo que lo están haciendo de una manera magnífica. Muchas gracias. Ay, Armando, muchísimas gracias por tu compartir. Pues nos ensanchas el corazón con todo esto que nos compartiste. Gracias, y también pues nos anima. Pues la